Hola lectores, futuros escritores, próximos youtubers. Quiero invitarlos hoy al compartir literario de esta semana. El cuento de esta semana corresponde al cuento número 11 del libro, del primer libro Quijotadas, del libro que se llama Nacimiento de Don Quijote. Y su nombre es Lobo. Recordar que este libro es las narraciones en cuento de las vivencias de un personaje que todos llamaban enano, desde la escuela al colegio. Bienvenidos. Lobo, cuento número 11. No soportó más la pena. Al escuchar que el enano estudió con María Isabel, rompió en confesión sin mediar amistad. Todos lo conocían como Lobo. No creo que alguien recuerde su verdadero nombre. Era considerado el tipo de hombre que todas las mujeres deseaban. Despedía una juventud altanera que bordeaba con el irrespeto. Se vestía siempre de negro y cadenas plateadas que lo hacían ver como un aerosol. Ágil de pensamiento, alcanzaba a vislumbrar en cada gesto o palabra de los maestros un cierto elemento de humor que lo identificó en su grado como el más indisciplinado. Siempre en la cuerda floja de la expulsión, nunca fue sancionado. En su ayuda acudían toda clase de parentela, amigos y hasta el sacerdote, de quien se decía era maricón. Ostentaba el poder de su acogida, de la gloria de ser el más popular en el colegio. Nadie conocía el dolor que llevaba por dentro. Confesó a su interlocutor el asco de haberse acostado con Gisela y el amor infinito por María Isabel. Ahora, cuando el destino le había concedido su bendición, cuando probó las mieles de lo prohibido, de lo sagrado, de lo profano en la piel de María Isabel, ahora que conocía el mismo fervor del cielo al alabar sus dioses, lloraba inconsolable la dicha de haber sido su primer hacedor y la distancia a la que fue sometido después de amarla. Un eterno rencor nacía con cada palabra en su interlocutor. Bienvenidos de nuevo. El cuento que les acabo de leer es un cuento que es posterior al colegio y la escuela. Sin embargo, lo inserto como cuento onceavo porque recordemos que el texto El nacimiento de Don Quijote está organizado como en diferentes vertientes de pensamiento, ¿no? La parte erótica, la parte académica, la parte sentimental. Entonces, Lobo corresponde a la parte sentimental, que voy a terminar con esto, los cuentos. Entonces, la parte sentimental del enano, ¿cómo le fue? Es un cuento muy duro, yo me imagino que una persona cuando escucha la narración por parte de otro, de cómo se sentía o cómo se sintió cuando fue, retomé las palabras del maestro Gabriel García Márquez, cuando dice que fue su primer hacedor. Es un término que está acuñado en Cien años de soledad y también está acuñado en La crónica de una muerte anunciada. Entonces, allí con ese término significa que María Isabel Lobo fue el primer amor, el primer amante exactamente de María Isabel, y le cuenta al enano, muchos años después, me imagino que después del colegio, el enano recuerda que él estuvo enamorado de María Isabel, y, y por eso el cuento dice que un profundo rencor nace en el interlocutor. Ese rencor son esos celos que el enano sentía o sintió en ese momento, o que también sentía cuando él estaba enamorado de María Isabel durante el colegio, y ella nunca lo tomó en cuenta, nunca, ni siquiera lo llamó para escribirle una carta, ni mucho menos, para que escribiera una carta, ni mucho menos. Porque María Isabel no necesitaba escribir cartas, era demasiado bella para que ella tuviera que escribir cartas. A ella le llegaba el amor a borbotones, por oleadas, por erupciones volcánicas, le llega a ella el amor. Me la imagino de esa manera. Por eso ella no necesitaba escribir cartas y no necesitaba el enano.
El lobo sí necesitó del enano. En una ocasión, una conversación con mi hermano cuando publiqué el cuento Enano Matón, perdón, él me preguntaba, entonces, ¿qué pasó? ¿Las cartas se trocaron? ¿Qué pasó? Y le decía, no, pues espérese, porque es que el cuento Quijotadas, el nacimiento de Don Quijote, explica más tarde. Entonces, este es el momento de responderle, hermano mío, Derian. Sí, efectivamente, como puede darse cuenta, las cartas no se trocaron, llegaron a sus destinatarios respectivos y efectivamente María Isabel aceptó al lobo. El lobo fue su primer hacedor, su primer amor, su primer amante más exactamente, porque más adelante voy a explicar quién fue su primer amor. Y, y pues eso sucedió, y me imagino el rencor, el odio, la rabia del enano cuando estaba recibiendo las narraciones, me imagino que eróticas y también sentimentales del lobo, cuando después de haber hecho el amor con María Isabel, ella lo relega al olvido. Ese olvido terrible del desamor. Espero que disfruten el cuento, tanto o más de lo que disfruté escribiéndolo. Y espero que se suscriban, eh, hagan el clic en las notificaciones, le den like o dislike. Ya tengo con este 27, 28 videos publicados de diferentes textos, diferentes cuentos y varios poemas. Ya empecé con la parte de la poesía. Yo aquí quiero anotar algo interesante, que es que cuando uno habla, uno realmente cita. Es decir, cuando la persona dice, es que lo dijo el profesor, lo dijo el rector, lo dijo el cura, etcétera, está haciendo citas bibliográficas. Y con esto quiero dar como una opinión personal frente al concepto de las citas, esa tortura interminable de los poco creativos que se han dedicado a torturar a los escritores o a los ensayistas, que tiene que ser citado de la forma ICONTEC o de las normas APA, de las e infinitas versiones que estoy esperando porque ya van en la sexta o séptima, ya no recuerdo bien. Y en realidad lo que se necesita es que el personaje lo citen el nombre y la obra. Ya la curiosidad del lector o del interlocutor de cerciorarse si es cierto o no es cierto, pues que vaya y busque en el libro que fue citado, o vaya y le pregunte a la persona que fue citada. De esa manera yo creo que sería mucho más fácil formar lectores y formar escritores, dándoles la libertad que se siente cuando uno cita de esta manera tan sencilla. Nombre del autor y el libro o el cuento o el texto, tan sencillo como eso. Yo pienso que la mejor venganza, y esta frase la voy a retomar de otro autor, la mejor venganza que puede haber en contra de las infinitas, del infinito, desde este mundo y más allá, retomando las palabras de Buzz Lightyear, contra esos que imponen una forma de hacer las cosas y de citar de tanta forma meticulosa, es escribir bien, y que suceda algo maravilloso que me está sucediendo en este momento. Una de mis amigas, Gladys, compañera de trabajo en una época, me comentó que en la nocturna de un colegio X cualquiera en alguna parte de este país, el profesor estaba empeñado en utilizar mis textos para hacerle motivar la lectura. Le agradezco a ese profesor, le agradezco a Gladys por la información y le agradezco a cada uno de ustedes por suscribirse y compartir mi canal. Eternos agradecimientos.